Amados, muy buenas tardes por estar con ustedes en este día, dándoles un mensaje de la palabra del Señor. En esta tarde le agradecemos que usted esté con nosotros y que el Altísimo Dios de los cielos los bendiga donde quiera que se encuentren. Amados, vamos a estar haciendo este mensaje desde mi pequeña sala de mi casa. Así pues, estamos hablando acerca de los propósitos de Dios de traernos el mensaje de la palabra del Señor en profecía bíblica. Como ustedes comprenderán, ha sido mucho tiempo lo que hemos estado hablando de diferentes profecías. Quizás no lo hemos estado haciendo bien en el aspecto de que a veces tenemos que tomar mucha información de muchos libros de la palabra de Dios, concordando la historia con la profecía. Pero en ese punto siempre hemos estado llevando un mensaje más de la palabra del Señor. Y les agradecemos nuevamente que ustedes tengan a bien sintonizarnos a través de las redes sociales. Pues ahora mismo vamos a comenzar hablando de el mensaje anterior que teníamos acerca del nacimiento del Señor. En el mensaje anterior tengo un punto erróneo en el aspecto de que yo dije que Juan el Bautista nace en el mes de marzo, porque cuando dije que María salió embarazada, quedó embarazada, mejor dicho, en enero, Juan el Bautista tenía en ese tiempo 6 meses, la mamá de Juan el Bautista, de estar embarazada. Entonces podemos ver pues de que 3 meses después estamos hablando del mes de abril. En abril es probable que nace Juan el Bautista, pero también hay fechas, por ejemplo, basadas en la escritura, no son mis palabras, de cómo concuerda la palabra, la profecía y aún un poco de historia que usted puede mirar, pero casi es solo la palabra. El Señor Jesucristo nace en tiempo de tabernáculos. Se aproxima, se cree que Él nace entre la quincena o del 10 a la quincena de septiembre, como ustedes saben que el calendario de Israel siempre va comenzando del día 15. Por ejemplo, cuando queremos hablar del mes de abril, hablamos desde marzo 15 hasta abril 15. ¿Por qué? Porque desde el 1 de abril se comienza el preparativo para empezar ellos a celebrar el Passover, que sería el día en que el Señor Jesucristo entre las 2 tardes fue inmolado como un cordero pascual, fue llevado a la cruz del Calvario. Entonces, basado en lo que dice la Escritura, entendemos que Él nació en tiempo de tabernáculos, casi saliendo el verano para entrar el otoño. Pero si lo vemos con los puntos proféticos, vamos a estar diciendo que fue en septiembre y más que todo septiembre. ¿Por qué? Porque el 15 de septiembre con 15 de octubre es como coinciden los calendarios hebreos. No podemos profundizar en más cosas del hebraísmo porque nosotros no tenemos ese contacto directo de saber exactamente las cosas, pero los rasgos de la palabra de Dios nos dicen, para nosotros los de Occidente, esa verdad. Gente celebra, como dije, en diciembre, pero en diciembre es el nacimiento de Tamuz, el nacimiento de Constantino el Grande. Se celebra a dioses paganos, se celebra a hombres que fueron malvados, y se celebra al sol, se celebra a los bacanales de Roma, a las orgías que se hacían enfrente de la imagen del símbolo de Cibeles. Entonces, y como ustedes comprenderán, todo esto ha sido una artimaña para
hacer que la gente se aleje de Dios en vez de que se acerque a Dios. Bueno, aclarado el asunto de lo que es Juan el Bautista y de lo que es el Señor Jesucristo, se cree que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario en el día entre las 2 tardes de abril, porque así lo marca la Escritura, y Él es el Cordero Pascual, y aparte de que también nació en el tiempo de tabernáculos, y que también todas las profecías de Israel y todos los eventos que suceden sobre la tierra, como ustedes pueden mirar, esto no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice la historia, lo dice el hombre que mira todo lo que está aconteciendo, usted mismo lo puede mirar. Todas las señales en el cielo nos indican algo muy importante. Dios mismo lo dijo, que puso el sol y la luna para que sean señales y para que separen la luz de las tinieblas. Y también vemos el acontecer que dice que también las estrellas se caerán, como la parra, dice, se cae, o sea, como los higos se caen de la parra. Bueno, vamos entonces a mirar otro punto más, pero yo les había dicho anteriormente que íbamos a tocar la grande doctrina de la Biblia con William Evans. En aquel día que lo dije no pudimos tocarlo para nada, pero ahora sí lo vamos a tocar. Vamos a ver qué nos dice él en el primer punto. Dice, doctrina acerca de Jesucristo, y el punto A, la persona de Cristo. Una de las características distintivas de la religión cristiana es el estrecho parentesco que hay entre Cristo y el cristianismo. Pero quiero aclarar una cosa, que aunque diga aquí una de las características distintivas de la religión, aquí Jesucristo no es una religión, así que no podemos hablar de esa manera, pero si el autor habla así, podríamos o tendríamos que aceptarlo, pero Jesucristo no fue ninguna religión, ni lo ha sido, ni lo será nunca. El cristianismo no es una religión, ni lo ha sido, ni lo será nunca, porque la religión es creada por el hombre, y Cristo, Él mismo vino a nacer para salvarnos, o sea que Él no es un tabú, Él no es una religión más en el mundo. Bueno, sigamos mejor. Vamos a ver, hay puntos muy importantes. Si se quita del budismo el nombre de Buda y desaparece completamente el elemento personal, dice, de Mahoma, el elemento personal del fundador del sistema, si se quita del maometismo la personalidad de Mahoma, o del parcismo la personalidad de Zoroastro, todo el sistema doctrinal de estas religiones queda intacto. Bueno, ¿por qué queda intacto? Porque es lógico que son religiones, porque su líder es el fundador de esas religiones, pero no el cristianismo. El cristianismo sí tenemos un representante tangible, que es el Señor Jesucristo, que vino a la cruz, que nació, que creció, que fue a la cruz, que comió con sus discípulos, aun cuando resucitó todavía vino y les asó pescado todavía, estuvo 40 días después de que resucitó con ellos. Entonces estamos viendo un líder, estamos viendo un hombre, estamos viendo un hijo de Dios, estamos viendo un Dios mismo encarnado y un Dios mismo tomando el poder para poderse levantar nuevamente entre los muertos, y no hay ningún líder en la historia del mundo, ninguna persona en la historia del mundo que se haya levantado entre los muertos y haya ido a buscar a sus discípulos y todavía asarles pescado, y enfrente de 500 personas, entre ellos sus discípulos, todos ellos, fue alzado en las nubes y fue llevado por los ángeles. Bien, hay acontecimientos grandes y tremendos en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a ver un punto más. De principio a fin, dice, la fe y vida cristianas en todas sus fases, aspectos y elementos quedan determinados por la persona y la obra de Jesucristo. A Él debe su vida y carácter en todas sus partes. A Él le debe, dice, sus convicciones acerca de Él, sus esperanzas son esperanzas que ha inspirado Él y que solo Él puede colmar.
Sus ideas proceden de la experiencia y vida de Él, su poder es el poder de su espíritu, y eso lo dijo James Denney. Ahora veamos esta humanidad de Jesucristo, ¿verdad? Las escrituras enseñan claramente que tuvo nacimiento humano y que nació de una mujer, la virgen, ¿verdad? Una muchacha virgen. Entonces, viendo la humanidad del Señor Jesucristo, dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, lo dice en Mateo 2:11. Bueno, y Mateo 1:18 habla acerca de su nacimiento. Y luego también el 12:47 de Mateo habla de que el niño fue visto con sus padres, lo vieron las personas con sus padres cuando él nació. Dice, y aquí tu madre y tus hermanos, cuando le dijeron, no eres tú el hijo del carpintero, y conocemos, dice, a tus padres y conocemos a tus hermanos, a eso se refiere. Él tuvo hermanos adoptivos. Ya expliqué que, fíjese, una cosa bien curiosa y que no sé si algunos predicadores lo han presentado o lo han observado. Fíjese, Adán fue creado de la tierra, sacado del polvo mismo de la tierra y formado por las manos de Dios, ¿sí? Y la siguiente fase de la obra de Dios en Jesucristo, la obra del Padre, la encontramos en esta profecía de Génesis 3:1 en adelante, pero hay un verso cuando dice el Padre Celestial, cuando condena, cuando está enojado por los que han desobedecido los primeros creados, Adán y Eva. Pero Él no se enojó, mire, Él no se enojó porque no le obedecieron. Él se enojó porque Él ya les había dicho el mal que les iba a venir, y Dios por eso se enojó. Porque Dios quería el bien para Adán y Eva, no quería el mal para ellos. Por eso fue que Dios se enojó. En pocas palabras, es como que si Dios nos hubiera dicho, claro, esto lo digo yo, no lo dice el Señor, pero como que si Dios hubiera pensado en aquel momento, hubiera dicho, qué tontos, les dije lo que les iba a pasar y todavía ya fueron a agarrar lo que yo les dije. A veces a la gente se le dice un consejo y hace lo contrario del consejo, por desafiar a la persona que le aconsejó, o bien porque se inclina a hacer lo contrario. Bueno, entonces les digo que eso fue lo que pasó. Veamos, fíjese bien, capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la enemistad que Dios puso a través de la mujer contra la serpiente fue esta. Hay dos mundos, el mundo de los hijos de Dios y el mundo de los hijos de las tinieblas, de los hijos de Satanás. Entonces, cuando dice, y iba a poner contienda a Dios entre las mismas serpientes, y entre ellas mismas se iban a hacer daño, porque por eso lo dice bien claro. Pero esta fue una profecía tan grande que hasta el día de hoy está vigente y tangible, porque como usted puede mirar, Dios profetizó en aquel tiempo, el Padre Celestial, de que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que le iba a partir la cabeza a la serpiente, que era el Señor Jesucristo. Y por ende, todas las generaciones de Adán y Eva, usted sabe que perecieron en el diluvio, excepto Noé y sus hijos y su mujer y sus nueras. Entonces, ahí viene otra vez cómo Dios salva a la humanidad. Cuando entramos en el hablar acerca de este último tiempo, hablamos de que Dios va a destruir la tierra y que vendrá un anticristo y que tomará el lugar y que usurpará el lugar de Cristo. Bueno, es cierto, en Génesis 3, verso 15, nos está hablando de cómo convergen los reinos, el reino de Dios y el reino de la serpiente. Claro está que Dios va a dar
paso libre para que se establezca el gobierno de la serpiente, que ya lo estamos mirando, que lo estamos palpando, que estamos nosotros en el umbral de que ya el anticristo está posesionándose del poder sobre la tierra, de los habitantes y de todo. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, Dios va a dar paso a que reine la serpiente por un tiempo. 7 años su reino, 3 años y medio de terrible crueldad que perseguirá a los cristianos. Es aquí cuando se cumple Génesis 3:15, que dice que los hijos de la mujer le partirán la cabeza a la serpiente. O sea, partirle la cabeza a la serpiente significa que la gente vendrá a los pies de Cristo, la gente amará al Señor Jesucristo y por ende dejará de adorar a la serpiente y sus prácticas paganas y demoníacas que tiene a través de la religión y a través del paganismo que existe, que tantas cosas. Bueno, entonces, pero después el Señor Jesucristo va a tomar el poder y va a venir desde el cielo a establecer su reino, la Jerusalén celestial desde arriba del cielo, establecida en Jerusalén, la de aquí de la tierra. Bien, ¿qué sucede? Sucede pues que Adán entró a la tierra. Adán, o sea, pues de la tierra fue sacado, mejor dicho. Y Jesucristo de la misma tierra, él también pasó en el proceso de nacer en un vientre, en el vientre de María, que María fue creada de Adán y Eva, que por generaciones venimos formados de la mano de Dios, siendo carne humana. Entonces el Señor Jesucristo estuvo en el vientre de María, formado como un niño, siendo Dios, pero tomando humanidad, tomando carne humana, o sea, esta vestidura que tenemos de ser personas. Bueno, tomó la forma de cuerpo, alma y espíritu y todo lo que contiene lo que es el ser tripartito, inteligencia, sabiduría, todo eso. Bueno, de ahí el Señor Jesucristo, cuando va a la cruz del Calvario y él pasa en el proceso de la muerte, cuando él entra en la tumba, ¿qué sucede? Entra literalmente a un montículo de tierra y que lo tiene ahí adentro, como cuando la gente hace un horno, ¿verdad? Y hace un horno para hornear pan. Entonces es similar a una tumba. Entonces, ¿qué sucede? Él entra en el proceso de la muerte, vuelve a entrar a la tierra, en el aspecto de hablando de la comparación de Adán, como el proceso que dio forma de la tierra a Adán, el Señor va a la tumba y hay otro proceso que dice que la semilla entra a la tierra y la semilla tiene que morir para que esa semilla otra vez vuelva a la vida y ya eche sus pitones que le llaman y su raíz y todo y vuelve a dar un montón de fruto. ¿Qué sucede pues? Vemos el proceso de la mano de Dios en todas estas cosas. Vemos que Jesucristo sale de la tumba, resucita de vuelta y es ahí donde comparamos la semilla que muere y surge la vida y ya esa semillita viene a dar un montón de fruto. ¿Ve? Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Fue a la cruz y Él, con su poder sagrado que Dios el Padre le dio a través de su Espíritu Santo y que Él mismo es Dios que tiene poder, pero recuerde que Él estaba limitado, como cuando Él era ser humano, Él fue limitado en poder. Él no usó de sus poderes en el aspecto de, era una persona normal, pero cuando Jesucristo resucita, dice que los discípulos estaban encerrados y Él de repente apareció en medio de ellos. ¿Quién le abrió la puerta? Se supone que Él mismo, con ese poder que Él tenía, que retomó su poder como lo que Él era al principio, siendo Dios, porque recordemos que la Escritura dice que toda la tierra, toda la creación, el Padre la hizo, dice, para Cristo, por Cristo fue creada. Entonces, quizás la gente no puede entender esto, que dice, ¿cómo es que ella existía y cómo es que nace como ser humano? Bueno, existía claramente como Dios,
pero como ser humano él no existía, por eso es que él vino a nacer y tomó forma humana y el Espíritu de Dios posó sobre María y quedó embarazada.